La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentan Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa. A este programa radial Voces de Color y Música. Agradecemos a Alexis Ramírez, nos acompaña en la realización del programa. Está con ustedes Carlos Vélez. Hemos invitado hoy a María Isabel Naranjo Cano, artista plástica de la Universidad Nacional, magíster en Historia también de la Universidad Nacional. Con ella vamos a hablar de Imaginarios, Cuerpos y Espacios, una muestra, una exposición que se acaba de inaugurar en la sala de la Cámara de Comercio de Medellín, que va a tener una segunda parte y vamos a hablar más adelante de ella en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes. Hablaremos entonces de esta muestra de grado en Artes Plásticas de la Fundación Universitaria Bellas Artes. Les recuerdo que Voces de Color y Música es precisamente un programa radial que realiza la Fundación Universitaria Bellas Artes y la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín. Bienvenida María Isabel Naranjo Cano al programa radial. Muchas gracias, Carlos. Y también, como hace 8 días que entrevistábamos a Pablo Santamaría, mencionábamos la gran cantidad de veces en que Pablo Santamaría ha estado con nosotros en el programa, y el caso de María Isabel Naranjo pues también es también una invitada constante a este programa radial. Y en muchas ocasiones María Isabel invitada para hablar de su obra, de sus propuestas. Hace días que no conversábamos con María Isabel. ¿En qué va en este momento María Isabel como artista plástica? Vale, pues mira, el año pasado, de octubre a noviembre, tuve una exposición individual en la sala de arte de la UPB, allí en la biblioteca, curada por Juan Guillermo Soto Herrera. Fue una instalación, se llamó Adentro y Afuera, de lo femenino en el espacio, continuando con mi investigación sobre el cuerpo, sobre el género y a través del lenguaje de la instalación. Bueno, y María Isabel Naranjo, pues además de artista plástica, ha sido docente, lleva muchos años de docente y trabajando en este tema del acompañamiento a los artistas plásticos, precisamente como en ese proceso. Y cuando hablamos de una muestra como esta, una muestra de grado, lo que se muestra es el resultado de un proceso de investigación, un proceso creativo de unos jóvenes que se inician en un espacio, que estudian artes plásticas en un lugar, y lo digo también porque muestras de grado la hace la Universidad Nacional, la hace la Universidad de Antioquia, es decir, es común encontrar cómo el resultado, digamos, de ese proceso de estudios en la academia, pues se lleva finalmente a una sala de exposiciones. Pero hablemos desde el punto de vista de María Isabel Naranjo Cano como docente, como acompañante de estos procesos. ¿Cómo es precisamente esa labor de acompañar a un joven que llega con una idea y que esa idea tiene que o debe sufrir o sufre unas transformaciones para llegar a un producto final? Vale, mira, precisamente la pedagogía del arte hoy en las escuelas de nivel superior tiene un componente de asesoría por proyectos muy relevante para la construcción del lenguaje personal del artista, ¿sí? Todos podemos observar cómo cada uno de los artistas que se reconocen a nivel local, nacional o internacional tienen un estilo, tienen unos lenguajes o unos géneros del arte que les interesan más, tienen unos contextos
políticos, filosóficos, culturales, específicos que abordan. Y en ese sentido, la pedagogía del arte hoy tiene que ir derivando en la articulación del sentido del estudiante desde sus intereses hacia la conformación del lenguaje específico con relación al arte contemporáneo. Entonces, como profesor, lo que hacemos es identificar los intereses problemáticos del estudiante, es decir, ese asunto que le cuestiona, que le interesa, que le llama la atención. Por ejemplo, la inconformidad con el cuerpo de las mujeres según los paradigmas estéticos universales, que lo vamos a ver en la exposición de grados de la que estamos hablando. La estudiante empieza con esa pregunta, ¿cierto? Con la pregunta por el cuerpo y los paradigmas. Entonces la labor docente tiene que ir llenándola de referentes teóricos que vamos a leer frente al tema, no solamente desde el arte, sino desde la estética, desde la sociología y la antropología del cuerpo. Pero también hay que orientarla en las metodologías de abordaje de ello, ¿cierto? ¿Cómo vas a llegar a ese objeto de estudio? No solamente mediante libros, sino entonces nos vamos a poner en contacto con las comunidades, con las mujeres, con la gordura, con la flacura, con la anorexia, con la negrura, con la blancura, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a sistematizar? Son encuestas, son moldes, son fotografías, son collage, ¿sí? Y finalmente, ¿qué vamos a hacer con ese material? Vamos a realizar un video documental, vamos a realizar una instalación, vamos a realizar una serie escultórica. Entonces la labor pedagógica se vuelve como en rutas, una ruta teórica, una ruta metodológica y una ruta formal, que se empieza a acompañar no desde los últimos semestres de donde podemos ver que se extrae la muestra de grados, sino desde un principio, ¿sí? Desde un segundo semestre, en el caso de Bellas Artes, en donde desde los talleres nucleares, como el taller creativo, se empiezan a articular los temas a los medios del arte. Aquí se nota una diferencia, María Isabel Naranjo, con la forma de enseñanza quizás un poco tradicional, donde el maestro empezaba en la clase a contar, pero también a dar su conocimiento, y los demás escuchaban y aprendían. Aquí es muy distinta. Claro, porque es que el arte tradicional tiene una gran escuela en el Renacimiento, donde reconocemos a los maestros, ¿cierto? ¿Te acuerdas del manierismo? Donde estaban los rafaelistas, por ejemplo, ¿sí? Los seguidores de Miguel Ángel. Entonces, todos aprendían según ese maestro. Y de hecho, hasta hace unas décadas, los artistas decían, es que yo fui discípula de fulano de tal, ¿cierto? Pero hoy en día no, ¿cierto? Hoy en día cada uno construye su conocimiento y el profesor no puede tener solamente una mirada sobre el lenguaje, es decir, una mirada solamente sobre la escultura, sino que tiene que ampliar su espectro y también sobre los asuntos temáticos, porque en lo que no puede caer la escuela hoy, pues la educación superior, es en tener como escuelitas adentro, como discípulos de, ¿cierto? Como todos haciendo como el profesor. Es precisamente lo contrario desde la implementación de un proceso creativo. El otro tema interesante que se puede encontrar en una muestra de grado es cómo hoy hay una gran diversidad de formas de expresión por parte de los artistas. Hay una frase que aparece en el catálogo de esta muestra de grado de la Fundación Universitaria de Bellas Artes, y es que el objeto artístico no necesariamente tiene materialidad. Ajá. ¿Cómo explicar el hecho de que hoy el objeto artístico no es precisamente algo material? Vale, el arte desde los 80s y ante todo desde los 90s ha empezado a incorporar otros lenguajes de otras artes a su disciplina. Por ejemplo, el sonido, ¿sí? Que antes era concebido desde las artes musicales o artes sonoras. Pero hoy en día, por ejemplo, los estudiantes de Bellas Artes ven materias como sonido digital y multimedia digital, en donde ellos saben hacer imagen a partir del sonido. Y eso se llama paisaje sonoro, en donde a partir de, por ejemplo, en otros aspectos, a partir de un olor, tú creas una emoción. A partir de
unas texturas. Solamente para ser interrogadas desde el tacto, tú puedes crear un concepto. Entonces las artes hoy no siempre son objetuales, ¿sí? Vamos a ver el trabajo de Luisa Álvarez, ¿sí? Que en la Cámara de Comercio lo trae representado a nivel de registro fotográfico, pero realmente la obra es inmaterial, es decir, es un espacio construido a partir de luz, es una atmósfera nostálgica construida a partir de la luz, en donde el frío, que también era fundamental, tenía que estar haciendo mucho frío en ese espacio, a partir de aire acondicionado, a partir de las luces específicas violetas con azules y de un video de diferentes tránsitos del tono azul, más una sonorización que ella misma creó, se generaba el concepto de ese tránsito de umbral como de la emoción hacia lo melancólico. Entonces uno dice, ¿cuál es el objeto artístico ahí? ¿Cierto? No hay un objeto tridimensional específico. O en la obra de Josué Álvarez, que realmente está en la web. Entonces el objeto artístico, si yo veo la web mediante mi celular, el objeto artístico no es el celular, sino que es precisamente la realidad o no realidad que está allí pasando y que va a dejar de pasar. O el performance que realizó es inmaterial. O la pintura mediatizada de Angélica Restrepo, donde vamos a tener objeto artístico que son lienzos, pero que hay una pintura que va y viene a partir de un diseño multimedial, de una interactividad. Habría que visitar más bien una exposición de estas para poder comprender un poco. Es difícil describir la obra de cada uno de ellos, pero sí es interesante este ejercicio que hacemos con María Isabel Naranjo, de contar un poco cómo son esas distintas formas entonces de expresión que tienen estos artistas. Son 8 artistas, 9 artistas si contamos los que van a estar en la sala de la Dioveles. Esta exposición de la que les venimos hablando se encuentra entonces en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Puede ser visitada de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Allí hay obra entonces de 7 jóvenes artistas, y el 15 de junio a las 6 de la tarde en el Palacio de Bellas Artes va a haber un espacio de conversación con estos artistas y con los otros 2 artistas que inauguran obra allí en el Palacio de Bellas Artes. Será a las 6 de la tarde y la idea es un poco como que el público pueda, esta conversación que estamos teniendo en el programa radial Voces de Color y Música, la puedan tener con cada uno de los artistas que hacen parte de la muestra. Exactamente, la idea es que el jueves 15 vamos a estar sentados los profesores del taller, los estudiantes que tienen la muestra tanto en Cámara como en Bellas Artes, hablando un poco de esos procesos, de cómo llegaron allí, ¿cierto? De los contextos sociales que están tratando en sus obras, de los asuntos técnicos también, de la mezcla de lenguajes. Una cosa, por ejemplo, la obra de Juan José Zapata es dibujo, pero es objeto, pero es un dibujo que hay que leer, además, ¿cierto? Entonces vamos a hablar un poco como de los tránsitos entre la literatura, con el dibujo, con la escultura, con los nuevos medios, que sería muy rico pues que todos nos acompañaran, porque es una conversación muy cercana. Hablando precisamente del dominio, digamos, de lo técnico también, de esos dispositivos móviles que hoy los jóvenes pues son tan cercanos a ellos, aunque yo diría que todos nos hemos tenido que ir acercando de alguna manera a lo que hoy nos trae la tecnología. La obra de José Daniel Álvarez Madrid, precisamente Josué, lo que hace es dominar un poco esas técnicas y esos dispositivos. Cuéntanos un poco sobre esta obra entonces de Josué Daniel. Mira, de hecho su nombre artístico es Alma, entonces me voy a referir a él como Alma. Alma, muy bien. La obra de Alma es precisamente un quiebre o una interrogación sobre lo que es real y sobre lo que no es real visualmente hoy. Entonces él va a plantear 3 plataformas de realidad para ver lo mismo. Es decir, en la inauguración el artista está en un espacio escenográfico construido como un show, además porque es músico y además es diseñador. Entonces él está allí con todo su show de canciones creadas por él. Y de personajes. Y de personajes, porque tiene 12
canciones y cada una tiene todo un diseño de vestuario, de luces, y él está entonces ahí en escena cantando y moviéndose como si estuviera en un show, pero nadie lo está oyendo porque no canta en voz alta, ¿sí? Sino que lo que está haciendo es cantar pasito y se está grabando en ese momento con un dispositivo celular. Pero realmente hay al lado un QR, un código, en donde uno lo escanea en su celular y lo lleva al canal en YouTube, en donde realmente está sucediendo la imagen editada de ese video, y ahí sí tú lo oyes cantando. Entonces tú estás viendo en la realidad un sujeto que parece cantar, pero no es real. Que parece una mímica más bien. Que parece una mímica. Y tú lo ves metido en un cuento y tú no entiendes por qué ni siquiera te mira. Si tú eres su fan, ¿cierto? Su público. No, él está ahí con su cámara. Y tú abres tu celular porque escaneas el QR y te encuentras a Josué, a Alma, ya mirándote a ti, ya cantando, con todos los efectos de la edición, que es también hablando un poco sobre esa imagen que nos venden los medios, ¿cierto? Que ahí lo estamos viendo que es una cosa sencilla, pero en los medios es el show, ¿sí? Pero al mismo tiempo, eso que está ocurriendo, que estoy describiendo, está siendo grabado por una cámara que está en la sala, donde graba a Alma, me graba a mí con el celular, y eso también va a estar reproducido en un TV que está en la misma sala, y a partir del segundo día de la exposición empieza a aparecer. Entonces, finalmente, ¿qué es lo real? Todo lo que pasó, lo que sucedió en escena o lo que sucedió en el canal de YouTube. Esa es la obra de él, donde hay medios, programación, redes sociales, cuerpo, música, diseño, además porque a cada canción le tiene su diseño discográfico. Entonces es muy interesante la obra como a partir del tránsito de los medios. Hay algo que los artistas hablan, y es la factura, ¿cierto? Como esa forma en que está mostrado, presentado, montado la obra como tal. Hablamos de la obra de María Alejandra Berrío Castañeda, que es totalmente distinto a lo que nos acaba de mencionar María Isabel Naranjo, en el sentido de que pues, aquí ya no encontramos esos dispositivos tecnológicos. Aquí ya hay otro tipo de intervención en el espacio. Sí, Alejandra Berrío tiene un trabajo absolutamente crítico a la sociedad. Ella está criticando, pues, o generando una reflexión sobre esos procesos demográficos y de construcción de la urbe que se están devorando el paisaje, ¿sí? Y cómo nos venden unas ideas allí de bienestar a partir de los nombres y de los eslogan de esas constructoras y de esas urbanizaciones. Ella ubica su problema en El Retiro, que es su municipio donde vive, y lo que genera visualmente, y lo podemos ver en la muestra, es un dibujo que finalmente tiene una factura impecable, ¿cierto? Es decir, tiene como un minimalismo, está con el lápiz perfecto, la línea parece una línea estadística, pero también parece como una silueta de montaña, y realmente tiene al interior un texto que lo hace con la comunidad, hablando del paisaje que ya no existe. Que se perdió. El paisaje que se perdió, y tiene otra línea que está hablando sobre cómo nos venden, por decir algo, unos bosques del Retiro, y no tiene sino 5 matas, ¿cierto? Pero lo más bonito también de ese dibujo es que está impreso sobre esa tela verde que se usa para tapar las construcciones mientras se ejecutan. Entonces está pensado desde el material, desde el texto. La factura, repito, es absolutamente impecable porque todo es a partir de línea. Entonces tiene que ser muy bien hecho. Hemos hablado de 2 solamente hasta el momento, de estos jóvenes expositores, y por ahora hay una línea en cuanto a la crítica de lo social y de lo cultural. Sí. ¿Vamos a encontrar en las obras de los otros jóvenes esa tendencia? Sí, Carlos, porque mira, por ejemplo, que Geraldine, para hablarlo de manera general, Geraldine Meneses Benavides, lo que hace es una crítica frente a los estereotipos de lo bello y lo grotesco. Ella lo hace mediante la fotografía. Mientras que Juan José Puerta lo que va a hacer es
no una crítica, pero sí va a generar una reflexión sobre los procesos de relacionamiento del ser humano con su entorno, consigo mismo, cómo deviene la identidad, nos preguntamos lo que somos, lo que deseamos. Viviana Andrea Sánchez Arteaga va a hacer un trabajo realmente crítico frente a los cánones del cuerpo, lo que le dicen a las mujeres, que tienen que tener senos grandes, cinturas chiquitas, que no hay que tener cicatrices. Ella lo va a develar. Pero en este caso, detengámonos un poco, María Isabel, en la obra de Viviana Andrea Sánchez. Aquí ya hay un objeto escultórico, tridimensional, que se acerca un poco como a lo tradicional, digamos, de representación, pero está de por medio de esa crítica que nos acaba usted de mencionar. Sí, el trabajo de Viviana Sánchez tiene una serie de torsos de mujer sacados mediante los lenguajes de la escultura, con yeso, ¿cierto? Con gasa yeso. Pero es muy bello porque ella utiliza el video para hacer el trabajo etnográfico y tiene allí la pantalla, tiene la tablet, donde las mujeres están hablando de sus cuerpos. Están diciendo, pues, que después de un cáncer ya no tienen un seno, o hablando sobre el sudor del cuerpo, o sobre el olor del cuerpo, o sobre los pliegues después de un embarazo, por ejemplo. Entonces ella lo que hace es mostrarnos esos torsos que saca, como dices tú, desde un medio como la escultura tradicional de molde, vaciado, pero además la forma en la que los muestra es como derroída, es un poco quebrada, tiene un montón de accidentes, no es esa pieza de busto que se... Sí, no es la perfección. No es la perfección, que tanto buscamos. Sí. Exactamente. Muy bien, ahora hablemos de la obra de Juan José Zapata Puerta. Bueno, la obra de Juan José es muy emotiva, ¿sí? Porque está hablando de situaciones que le pasan a él, es muy autorreferencial, que le pasan a él en la relación con el mundo, en la relación con los demás sujetos. Habla sobre relaciones interpersonales, de un ser con otro ser, de un ser con una situación. Y él lo hace mucho a partir del humor. La obra de Juan José Zapata Puerta se centra en un cómic. Él hace 4 historias que tiene allí en unos libritos que se pueden tomar incluso, que son para el espectador. Están hechas con un dibujo a partir de línea simplemente y con color, pero que los elementos que se esconden tras esas historias están en el espacio. Entonces tú te vas a encontrar una muestra donde hay un espacio tridimensional que tiene los cómics como objetos, como revistas, fanzines, pero que tienen las paredes dibujos, textos y objetos que están detrás de las historias o posterior a las historias. Por ejemplo, en uno de los cómics dice que habla con un sujeto en una moto. Y luego, él, como artista, lo que hace es fumarse un cigarrillo, estoy poniendo un ejemplo. Entonces aparece el cigarrillo en el espacio, ahí, real el cigarrillo, con un fragmento de dibujo. Y aparece también unos textos que no están en el cómic, sino que están tras de cámaras, que es realmente la subjetividad de Juan José. Y están dispuestos para que uno vaya leyendo esos fragmentos, los vaya descubriendo porque son pequeños. Es muy sutil todo su trabajo. Hablando de lo que hoy sucede con nuestros artistas, también encuentra uno, María Isabel, que la intervención del espacio expositivo ya no es solo el colgar o inclusive el poner una pantalla con un video o una forma de amplificación del audio, sino la intervención misma de los muros de las salas, y esto ocurre mucho en estos casos. Sí, por ejemplo, Juan José, los dibujos y los escritos son sobre el muro, y la obra de María Alejandra Berrío también es dibujada sobre el muro, y la obra de Josué Alma tiene una pared pintada realmente rosado. Hoy en día las obras y los lenguajes del arte, como el dibujo, la fotografía, la pintura, la escultura, están muy relacionados con el espacio. El espacio al que llegan se vuelven parte del lenguaje en sí mismo, porque no es lo mismo llevar una obra, cualquiera de esas que te digo, a una pared gris que blanca, o a un espacio muy horizontal o muy vertical. Entonces las obras contemporáneas se caracterizan mucho por eso, por estar pensando el lugar en el que llegan. Y ese acompañamiento del docente, el caso de María Isabel Naranjo, de Omar Ruiz, que está al frente del taller final, está también en el cómo
se va entonces a exponer esa obra y seleccionar el espacio para que precisamente se cumpla con el objetivo del lugar y del espacio. Claro, de hecho en las entregas previas a estas muestras de grado se les exige a los chicos que monten lo más parecido que va a ser en la muestra, es decir, hay que visitar primero la sala, diseñar el espacio, cómo va a dialogar la obra con el espacio, y así vamos a poder ver el trabajo de María Fernanda Zuluaga, este 15 de julio. ¿Por qué está en la sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes? Porque necesitaba ese espacio y no otro, porque necesitaba ese piso de cuadritos verdes con amarillo ocre que tiene el Palacio de Bellas Artes, que está hecho desde el Art Deco, porque necesita la intimidad de la luz, porque necesita esa puerta para poderla obstaculizar y no dejarnos entrar. Entonces hoy en día proyectos como este y muchos otros proyectos están pensados desde el espacio específico. Quedamos entonces, María Isabel, tal vez nos falta una obra, Anderson Vélez. Anderson Vélez. También va a tener obra allí en el Palacio de Bellas Artes. También va a estar este julio 15, porque Anderson es un artista ilustrador que también va a presentar su obra, pero él la va a concentrar en el fanzine, en el objeto. Son historias que replantean como la decisión de la moral, del sí y el no, del bien y el mal. ¿Sí? Él trae directamente ese juicio moral en su conceptualización, en todo el taller siempre lo sostuvo, pero va a hablar sobre el Medio Oriente, la problemática que tenemos en este momento con Siria, pues a nivel mundial, y nos va a presentar ese día precisamente esa revista y no la vamos a poder llevar además. Entonces, esta muestra de grado se encuentra en la Cámara de Comercio de Medellín, va a estar abierta hasta el 7 de julio, como les decía, puede ser visitada sin ningún costo, y entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y a partir del 15 de junio y hasta el 22 de julio, en la Sala Eladio Vélez del Palacio de Bellas Artes, pues va a estar la obra de María Fernanda Zuluaga y también de Anderson Vélez González. Allí también pueden ingresar sin ningún costo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Esa es la invitación que les tenemos a los oyentes del programa radial Voces de Color y Música. Agradecemos mucho a María Isabel Naranjo Cano por acompañarnos y estamos pendientes entonces de cuál es esa nueva propuesta artística ya como artista plástica de María Isabel Naranjo que nos invite este año aquí. Claro que sí. ¿Qué sorpresa nos tiene? Bueno, sí, claro, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación y por aquí estaremos hablando de arte. Claro que sí. Vamos a agradecerle a Alexis Ramírez, estuvo con nosotros en la grabación del programa. Les recuerdo que este programa radial pueden escucharlo y también en YouTube, en el canal de Bellas Artes de la Fundación Universitaria Bellas Artes. La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes presentaron Voces de Color y Música, un programa radial para hablar del arte y sus creadores. Escúchenos todos los viernes a las 9 de la noche en los 101.9 de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Y los domingos a las 9:30 de la mañana en el Sistema de Radio Educativa.